Buenos días, miércoles 4 de agosto de 2010, bienvenidos a la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica. El pasado 4 de diciembre del año pasado, justamente, el abogado Félix Ulloa presentó un recurso ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que, en términos sencillos, se permitieran las candidaturas independientes. La Corte Suprema de Justicia resolvió a favor de la petición y eso ha desatado una fuerte controversia entre el máximo órgano de justicia y los partidos representados en el primer órgano del Estado. Algunos se han atrevido a plantear incluso la remoción de los magistrados que votaron a favor de la petición de Ulloa, lo que es considerado un intento incluso de golpe de Estado. Esta mañana está con nosotros en nuestros estudios Ramón Villalta. Él es el director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia, ISD, y nos acompaña justamente para hacer una reflexión sobre estos temas. Ramón, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, William, por tu invitación. Bueno, la orden. Ramón, la Corte Suprema de Justicia resuelve a favor de la petición de Félix Ulloa, que fue una petición, como ya decíamos, llegó a la Corte Suprema el 4 de diciembre del año pasado, pero los partidos representados en el Parlamento se anticipan algunas horas a la resolución y reforman la Constitución de la República, algo que ya es de todos conocido. Obviamente que esto era para garantizar que solo ellos tienen delegada la representación del pueblo a través de los procesos electorales. ¿Qué es lo que estamos presenciando, Ramón, a estas alturas de la discusión? Yo creo que a estas alturas estamos ante un hecho histórico sin precedentes, quizá diríamos, por cuanto se abre la posibilidad de fortalecer la democracia dentro del sistema electoral salvadoreño, ya que se rompe con el sentido y la predominancia de la partidocracia en El Salvador y se abre la posibilidad de que nuevos mecanismos o formas a través de las cuales la ciudadanía podrá acceder al ejercicio de poder y ya no será un uso o un mecanismo exclusivo de los partidos políticos, ¿verdad? El monopolio que ha habido hasta la fecha se ha basado fundamentalmente en lo que establece el artículo 85, que plantea que son los partidos políticos el único instrumento, ¿no?, de acceso al poder o el único instrumento a través del cual se expresa la pluralidad. Sí. Y queremos señalar en esto que hay en la resolución de la Corte, basado en el planteamiento que el doctor Félix Ulloa realizó, se basó en el informe único de la Comisión de Estudios del Proyecto de la Constitución, es decir, esa comisión que trabajó para elaborar el proyecto de Constitución de 1983, y aquí hizo un planteamiento que es válido recurrir para un poco desvirtuar este argumento que los partidos son lo único, ¿no? Ellos plantean, para la defensa del sistema democrático y conforme a las realidades nacionales, la comisión incluye un concepto adicional de limitación, limita, circunscribe a los partidos políticos la expresión de ese pluralismo democrático representativo, de manera que no se permita que otra clase de instituciones con distintas finalidades se arroguen la representación popular y la participación en el quehacer gubernamental. ¿Qué significa esto? Que los que elaboraron el proyecto de Constitución, al incluir la idea que son los partidos políticos el único instrumento, era una limitación que hacían al contexto de guerra. Y lo que estaban limitando era que cualquier grupo armado que tuviera interés de acceder al poder no lo podía hacer. Y la Constitución limitaba esa posibilidad. Un contexto que obviamente ha cambiado totalmente. Un contexto que aquí mismo en la resolución se plantea, se ha modificado y por tanto hoy no hay grupos armados, solo hay partidos políticos y hay grupos y hay formas, otras formas corporativas a través de las cuales se puede incorporar al espacio del ejercicio público mediante el aporte a la formulación de políticas públicas o a la implementación de políticas públicas. Para cerrar este segmento, ¿la resolución de la Corte Suprema de Justicia es de acatamiento obligatorio, es decir, no deja margen a la Asamblea Legislativa para otro tipo de acciones? De acuerdo con la jerga jurídica, se dice que esta resolución es legal, es legítima, es general y por tanto es de obligatorio cumplimiento. No existe ninguna posibilidad que la Asamblea Legislativa quiera hacer para revertir la misma, sino más que cumplir
con lo que la resolución manda a hacer. Perfecto, vamos a la pausa. Cuando regresemos, Ramón, quiero que nos expliques un poco cuál es tu visión sobre la decisión que tomaron los diputados, porque justamente se anticipan un par de horas y reforman la Constitución de la República, lo que obviamente implica una ratificación por la próxima Asamblea Legislativa, pero ¿cómo queda el proceso de formación de ley respecto a esta resolución? Vamos a la pausa, volvemos. En estas vacaciones, quédate y recorre nuestros pueblos llenos de historia y tradiciones, con sabores únicos para disfrutar en familia, donde el colorido invade el ambiente, donde miles de experiencias se mezclan, lugares increíbles que te invitarán a regresar. El Salvador, más tuyo, más cerca y más accesible. Vívelo. Ministerio de Turismo y Corsatur, Gobierno de El Salvador. Acesuiza le ofrece el nuevo beneficio de desempleo para el pago de las primas de sus seguros de vida, salud, autos y residencial. Si usted llegara a quedar sin empleo, Acesuiza le cubre el pago de las primas pendientes de su seguro. Porque soy previsor, tengo toda la protección y respaldo cuando más lo necesito. Acesuiza asegura su tranquilidad. Esta mañana nos acompaña en nuestros estudios Ramón Villalta, director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia ISD. Estamos hablando sobre candidaturas independientes. Ramón, la reforma a la Constitución, pregunto, ¿no anula la resolución de la Corte Suprema de Justicia? Es decir, la reforma está en proceso de formación de ley y se debe ser ratificada en 2012 por el nuevo Parlamento que tome posesión entonces. Legalmente no hay una forma de detener la decisión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué tanta implicación tiene el hecho de que los diputados se hayan anticipado un par de horas a la resolución de la Corte Suprema y hayan entonces aprobado esa reforma a la Constitución de la República? Hay un antecedente en el 2001 en que la Asamblea Legislativa, antes de que entrara en vigencia una resolución emitida de inconstitucionalidad también por parte de la Corte Suprema de Justicia, que se refería al artículo 12 en esa ocasión, y la Asamblea lo que procedió fue hacer una reforma del 12 al 13 y el 13 al 12, pero porque se trataba de una legislación secundaria, pudieron hacer este tipo de maniobras y lograr revertir la decisión de la Corte antes de que ésta entrara en vigencia. Ahora estamos frente a un hecho en que no solo basta reformar la legislación secundaria, sino que implica una reforma a la Constitución. Y aunque el proceder de la Asamblea Legislativa en términos de reforma constitucional ha sido inusual, porque nunca ha sucedido en El Salvador que en menos de 48 horas se produzca una reforma constitucional, lo cierto es que el efecto que esta resolución por ahora tiene para las elecciones de 2012 no tiene ninguna aplicación. Es decir, hay que esperar hasta la siguiente legislatura posterior al 2012 para que ésta la pueda ratificar y que la misma pueda entrar en vigencia. Entonces, ¿qué es lo que debe hacerse en este momento? ¿O qué es lo que tendrían que hacer los partidos políticos con todo el andamiaje legal sobre lo que tiene que ver con el tema electoral? Es decir, ¿qué hay que hacer? ¿Estructurar todo entonces para permitir las candidaturas independientes para 2012? La resolución de la Corte dice claramente y señala los artículos que deben de ser expulsados del Código Electoral. Por tanto, por ahora, artículos relacionados con el procedimiento para inscribir candidaturas para diputados no existe, no tenemos, hay un vacío. Los artículos relacionados con la forma de cómo vamos a elegir a los diputados para la elección de 2012 tampoco existe porque han sido expulsados. La obligatoriedad, lo que procede, y de acuerdo con lo mismo que dice la resolución, la Asamblea Legislativa debe entrar obligatoriamente a reformar los artículos. Por lo tanto, los mecanismos que se deben de establecer son procedimientos, cómo se van a inscribir a los candidatos a diputados, lo cual implica cómo lo van a inscribir los candidatos
de los partidos políticos y cómo lo van a inscribir, o cuál va a ser el procedimiento para inscribir candidaturas independientes, que nosotros preferimos llamarle sin filiación partidaria o no partidaria. Sí, sí. Para esto se podrá uno apoyar en legislación comparada y tomar ejemplos como de Guatemala u otros lugares que existen la figura de las asociaciones cívicas con fines electorales. Ahora, ¿cómo hacer entonces? ¿Qué tendría que hacer? ¿Reformarse el código electoral para que...? Pero yo pensaba un poco sobre los requisitos y lo preguntaba fuera de cámara. ¿Los requisitos que actualmente se exigen a los partidos políticos sería de aplicárselos de igual manera también entonces a un independiente o qué es lo que hay que hacer? Si el legislador así lo decide, así se regulará. Lo que es cierto es que ahora procede a crear los mecanismos. En este tema yo creo que ha surgido el tema de los miedos que a través de las candidaturas independientes o no partidarias pueda infiltrarse el narcotráfico y etcétera. No creemos de que ese es un argumento que no tiene ninguna validez, porque ese es un hecho que ya lo tenemos por ahora ya presente con los actuales partidos políticos, lo cual significa que el problema no es del mecanismo o de la instancia a través del cual se accede al poder, sino de los mecanismos de control. Y la Corte aquí dice muy claramente, le plantea que deberá regularse por ley precisamente los requisitos que van a cumplir para ser candidatos, pero más allá de los requisitos a cumplir para ser candidatos, establece que deben de formularse mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas que garantice que los recursos de las campañas tengan un origen y uso lícito, lo cual también es aplicable a los partidos políticos. ¿Crees tú que los partidos políticos están conscientes de que hay un vacío de ley en este momento derivado de esa resolución? Pregunto porque, bueno, los partidos al final en unanimidad han tomado la decisión de reformar la Constitución de la República. Obviamente echándose candado para evitar que vengan los independientes. Sí, pues si no lo están debería de ser demasiado preocupante para El Salvador, ¿no? Porque los legisladores sí saben que la Sala de lo Constitucional es el máximo organismo y no hay nada más sobre esta instancia que pueda revertir una decisión que esta sala toma. Es decir, la sala, después de la Sala de lo Constitucional no hay más. Lo que ella diga, lo que ella decida, lo que ella resuelva es de obligatorio cumplimiento y no es apelable, no puede venir ni la Asamblea a decir absolutamente nada más que cumplir con la obligatoriedad que corresponde. Vamos a la pausa, cuando regresemos hagamos la lectura política que tiene que ver directamente con la decisión, o más bien con la intención de algunos diputados cuando insinuaron de la posibilidad de remover a los magistrados que votaron a favor de esta resolución. Vamos a la pausa, volvemos. ¿Sabías que cada bolsa plástica que tiras a la calle demora más de 400 años en deshacerse? Y si no paramos ahora, el plástico terminará por asfixiarnos. Por eso, el azúcar salvadoreña ha cambiado todos sus empaques por plásticos Oxo biodegradables que solo demoran 5 años en deshacerse. Una iniciativa para beneficio de nuestro medio ambiente y de todos los salvadoreños. Bueno, Ramón, decíamos entonces, algunos diputados se atrevieron a hablar de la posibilidad incluso de remover a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que obviamente estaban o están a favor de esta petición de Félix Ulloa y que votaron a favor. Entonces, se habló incluso, algunos decían, la figura de esto es como un golpe de Estado. ¿Qué es lo que está pasando? Porque debo entender que ustedes incluso también han advertido de la posibilidad de pedir la participación de la OEA, si no me equivoco. Efectivamente. Yo creo que esta es una de las temores que tienen los partidos políticos al ver amenazado
el monopolio que ellos han tenido en la institucionalidad del Estado salvadoreño, desconociendo en buena medida los diputados que han planteado esto, la independencia de los órganos de Estado, y la Constitución de la República establece la independencia de los órganos de Estado. La Corte Suprema de Justicia, por tanto, es independiente de las decisiones y de las resoluciones que ésta toma. Por lo tanto, la Asamblea Legislativa en ningún momento puede tomar una decisión de destitución de magistrados que, por haber tomado una decisión, por haber tomado una resolución, puedan ahora ser removidos de sus cargos. Aunque debo entender que legalmente, es decir, sí hay una cláusula a nivel de Constitución, sí hay un procedimiento que permite a la Asamblea tomar decisiones de ese tipo, pero no sé. Es decir, políticamente, no, por la resolución tomada, no pueden hacerlo. Exacto. Jurídicamente probablemente podrán buscar cualquier procedimiento, argucia, y eso lo hemos visto, y son capaces de hacer esto y muchas cosas. Lo cual sí, para nosotros también no puede verse más como que esto como una especie de golpe de Estado. Que es, y por eso hemos planteado efectivamente que vamos a solicitar de mantenerse esta amenaza, vamos a solicitar la intervención del sistema interamericano. Y esto hay que precisarlo, no es para que el sistema interamericano venga a hacer una mediación entre el órgano legislativo y el órgano judicial, porque no hay nada que mediar, aquí no hay nada que mediar. Es decir, estamos en la idea de pedir la intervención para que venga a vigilar que la Asamblea Legislativa cumpla con la resolución emitida por la Corte. ¿Se puede hacer eso? Pues ¿Hay un mecanismo, hay un camino? El mecanismo es solicitarle al secretario general de la OEA que pueda enviar una misión de observación. Obviamente, probablemente la observación no será vinculante, pero estará ante los ojos de América, del mundo americano, en el sentido de que esta es una instancia creada efectivamente para generar mecanismos de observación, así como ellos vienen a observar las elecciones. Estamos ante una amenaza latente de un órgano queriéndole dar golpe a otro órgano de Estado. Y esto compete al sistema interamericano vigilarlo para que no pueda darse en tanto esto amenaza a la democracia. Ahora, Ramón, ¿cómo se mantiene el juego de los equilibrios de los poderes, de los pesos y contrapesos? ¿Cómo funcionan estos casos? ¿Quién está sobre quién? ¿O cómo de establecer, digamos, con precisión esto de los equilibrios a esos niveles del órgano de justicia y el órgano legislativo? Simplemente el Estado salvadoreño se compone de 3 órganos. Claro. Y los órganos tienen el mismo nivel. Ninguno está sobre el otro. Es decir, el procedimiento que ahora se alega por parte de la Asamblea es que, a diferencia del Ejecutivo y del Legislativo, que estos dos son de elección popular, el órgano judicial se constituye a partir de una elección de segundo grado, con lo cual ellos sienten que tienen el poder como para poder tomar las medidas de remoción, destitución o cambio cuando se les ocurra. O sea, en eso se han fundamentado. Pero lo cierto es que precisamente cuando uno elige la Asamblea Legislativa y se les otorga el poder a ellos para que ellos elijan en nombre del resto del pueblo a la Corte Suprema de Justicia, una vez electa, pues ya está electa, ¿no? Y debe de dejársele cumplir su función porque es un órgano, otro órgano distinto que tiene el mismo nivel en términos de poder. Por lo tanto, para nosotros sí es importante aquí recurrir a la defensa de la institucionalidad del Estado. Por primera vez, diríamos, El Salvador está asistiendo a una posibilidad de recuperar la confianza en la institucionalidad, porque por fin la institucionalidad está respondiendo y está actuando independiente de los intereses de grupo o de los intereses de partidos políticos. Y yo creo que eso es lo que queremos defender ahora, institucionalidad del Estado. Perfecto, vamos a otra pequeña pausa comercial. Cuando regresemos me gustaría saber, Ramón, cuál es la visión que tienen ustedes de esa decisión que han tomado entonces, de esa actitud más bien y de ese posicionamiento de los partidos políticos, todos, incluyendo el FMLN, ante esta resolución de la Corte Suprema de Justicia. Ya volvemos. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos
el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Ramón, en el Parlamento prácticamente por unanimidad, a excepción del partido Gana, es que hubo esa modificación a la Constitución de la República para obviamente anticiparse a este escenario que se generaba con la resolución de la Corte Suprema de Justicia de que se acepten las candidaturas independientes. Sigfrido Reyes del FMLN incluso, él decía, se hacían algunas interrogantes cuando recién se tomaban algunas reacciones a esta decisión. Él decía, ¿a quién responderían esos supuestos funcionarios? ¿A qué demos? ¿A qué entidad? ¿A qué ideología? ¿A qué principios programáticos y a qué valores políticos? El FMLN cuestionando esta resolución de la Corte Suprema de Justicia, Ramón. Mire, si uno quiere referirse a qué programa responden, uno bastaría con ir a ver cuántos de los partidos políticos que ahora están representados en la Asamblea Legislativa cuentan con un verdadero programa legislativo. Búsquese y cada quien tendrá la posibilidad de juzgar. Es decir, básicamente 2, 3 partidos tendrán un programa o una lista de cosas, pero no todos los partidos se basan en un programa. Aquí creo que tiene que trabajarse ahora, y eso es lo que la Asamblea Legislativa tiene que entender y todos los partidos políticos deben de entender, es que lo que procede es trabajar cuál es el procedimiento, cuáles son los requisitos. Si al diputado Sigfrido Reyes le preocupa qué van a representar o cuál es el programa que van a presentar, pues eso debe de quedar en la regulación. Que todo partido político y toda asociación cívica o candidato que cumpla con los requisitos deberá, además de presentar su programa o propuesta legislativa, deberá de responder a un mecanismo asociativo, llámesele como se le quiera definir en su momento. Es decir, todos esos son elementos que perfectamente se pueden regular. El punto es también, los partidos políticos están dispuestos a que se regule ahora el financiamiento de las campañas. Los partidos políticos están dispuestos a que se regule rendición de cuentas y que se generen mecanismos de control. O sea, de eso estamos hablando en realidad, de los mecanismos que posibiliten darle mayor seguridad al sistema democrático salvadoreño y al sistema a través de lo cual, y de los mecanismos a través de los cuales se accede al poder. Porque ese es el punto en esencia. Entonces la pregunta es a los mismos partidos políticos, si ellos están dispuestos a establecer la regulación necesaria para eliminar las posibilidades que el narcotráfico infiltre la Asamblea Legislativa o las instituciones del Estado. Y personalmente, ¿cómo ves a los partidos actuando entonces en función de esa pregunta que sugieres? No, yo creo que los partidos políticos históricamente, o al menos desde 1994, han demostrado no tener ningún interés de hacer avanzar el sistema democrático o el sistema electoral o convertir en más democrático el sistema electoral salvadoreño. Hasta la fecha se han producido más de 200 reformas al sistema electoral, pero prácticamente una o dos son las que sustancialmente han modificado nuestro sistema, y es aquella que tiene que ver con el documento único de identidad y el registro electoral fotográfico. Pero luego todo lo que tiene que ver con reforma al Tribunal Supremo Electoral, todo lo que tiene que ver con control de campañas electorales, control del financiamiento, fortalecimiento del sistema democrático interno de los partidos políticos, todo lo que tiene que ver con una serie de elementos que favorecen el ejercicio del voto, como voto residencial, voto en el exterior, todo este tipo de reforma, los partidos políticos se han opuesto. Y es precisamente lo que ahora estamos viendo, una nueva oposición
sistema democrático en El Salvador pueda avanzar. Por lo tanto, creemos que es importante en esto decir que las organizaciones en las cuales nos hemos ahora aglutinado para trabajar en esto, vamos a generar en menos de un mes una propuesta de reforma de todos los artículos que se refieren con la resolución, a efectos de que le vamos a presentar el anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa para reformar los artículos correspondientes, pero además quiero decir que seguimos en el compromiso de seguir insistiendo y trabajando por la ley de partidos políticos. Bueno, vamos al último bloque. Después de los comerciales volvemos al cierre de la entrevista. Ya regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bien, estamos al cierre de la entrevista en línea conversando con Ramón Villalta, director ejecutivo del ISD. Ramón, entonces, ¿cuál es el único camino que queda entonces para 2012 en este escenario que está planteado? El único camino que queda establecido es trabajar inmediatamente la reforma electoral correspondiente que tenga que ver con nuevos requisitos y mecanismos a través de los cuales se podrá inscribir para participar en elección de diputados, establecer nuevos mecanismos de control para el financiamiento, para la rendición de cuentas. Esto puede ser mediante una reforma al Código Electoral o en la discusión y aprobación de una nueva ley de partidos políticos, que ahora podría llamarse Ley de Partidos Políticos y Asociaciones sin fines, con fines electorales, o el mecanismo que se establezca. Y segundo, proceder a establecer la reglamentación para saber cómo se va a poder votar mediante el mecanismo de lista abierta, porque también desaparece el voto por bloque, tal como lo hemos hecho hasta la fecha, y ahora se establecerá un mecanismo a través del cual podemos elegir de manera directa, personal, a cada uno de los diputados de nuestra preferencia. Eso es ya con la ubicación de la fotografía y todo esto. Es con la ubicación de la fotografía, precisamente como la resolución establece que es inconstitucional el votar mediante el mecanismo de lista cerrada, bloqueada y cerrada, por cuanto eso limita la libertad del voto, que es a lo que se refiere la resolución, y por tanto lo que ahora procede es establecer el sistema de lista abierta. Eso implicará probablemente que se coloque la fotografía de cada uno de los candidatos. Si San Salvador van 25, pues aparecerán las 25 fotografías de cada partido, y el ciudadano podrá escoger de entre todos los candidatos, haciendo su propia lista, a 25 personas. Eso ya se hace, por ejemplo, en Honduras. Eso ya se hace en Honduras, precisamente. De hecho, tenemos a la mano una copia de una de las papeletas de Honduras, y el ciudadano elige perfectamente a la cantidad de diputados de acuerdo a su preferencia o conveniencia, o con quien ha considerado que lo va a representar mejor. Ahora, Ramón, sobre este tema de las listas abiertas no hemos escuchado mucha posición, o más bien oposición de los partidos políticos. Más bien ha sido sobre las candidaturas independientes, pero son dos cosas distintas, ¿no? Sí. Es más, no solo de los diputados, sino del magistrado que no votó a favor. El magistrado que no votó a favor, prácticamente él se opuso
al fallo precisamente por lo relacionado con las candidaturas independientes, pero en ningún momento hace mención al fallo de inconstitucionalidad con relación al sistema de lista cerrada y bloqueada. Creemos que efectivamente a los diputados les preocupa más el hecho de tener mayor competencia, el hecho de que se abra mucho más la posibilidad de que otros actores participen. Y aquí hay que tener en cuenta un elemento, William. Básicamente es, los partidos políticos y las grandes dirigencias han creído que la política es exclusiva de los políticos y esto es en consecuencia de creer que son los partidos. Pero la política en esencia es de la ciudadanía, es de los ciudadanos y es de la ciudadana, que ahora tienen por fin la oportunidad de acceder al ejercicio de poder sin que medie para ello un partido político. Se nos agotó el tiempo, esperamos conversar sobre este y otros temas más adelante, Ramón, entonces. Gracias. Perfecto, muchas gracias, William. Bueno, terminamos de esta forma la entrevista en línea. Les invito a que nos acompañe el próximo lunes a las 8:15 de la mañana. Lunes 9 estaremos de nuevo con ustedes. Mientras tanto, pues vamos a tomar unos días de vacación. Que descansen. Buenos días.